realmente. Dice así: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de la escritura donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén había de durar 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza. En ese día, nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Versículo 8 dice: Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se apartó de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque hemos pecado contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que ha sucedido con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestro pecado, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo con todos tus actos, a pesar de que todos nosotros no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo, de Egipto a tu pueblo, y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo, por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados. Jerusalén y por tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo, haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oídos, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual invocan tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo sigo hablando y llorando el pecado. Dice: al Señor, mi Dios, le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué en favor de su santo monte. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi reunión anterior, en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. 25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más. 62 semanas más. Y entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. Y el fin vendrá
como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrificios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Hoy vamos a estudiar en este día lo que este pasaje de la Escritura que estamos leyendo, que le hemos llamado la oración intercesora de Daniel, y también porque son dos partes importantes. La primera es la oración del versículo del 1 hasta el 19, y luego más adelante cuando aparece el ángel, ahí nosotros tenemos la parte que se llama la profecía de las 70 semanas. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje antes? A ver, levanten la mano. ¿Lo han leído antes? ¿Cuántos ahora que estamos estudiando lo han leído de perdido en este tiempo? La semana que entramos a estudiar, esta es una de esas semanas que es difícil acabar en una semana todo un pasaje. Decidí hacerlo en 2 semanas para poder explicarlo bien. Pero en esta semana vamos a estudiar la primera parte, y luego la semana que entramos a estudiar exclusivamente el significado de las 70 semanas, ya que es mucho para una sola reunión poder explicar todo. Yo quería estármelo llevando un capítulo por reunión, pero especialmente aquí en esta parte, porque la profecía de las 70 semanas es algo un poco difícil de poder explicarlo con poquitas palabras. Por eso es importante que le dediquemos toda una reunión nada más a hablar sobre eso. Ok, vamos a entrar en detalles pues en esta tarde. El pasaje que nosotros estamos leyendo es conocida como el pasaje donde Daniel está orando a favor del pueblo de Israel. También para este tiempo, miren, volteen para acá, no se distraigan. Para este tiempo ya Daniel más o menos, a ver, ayúdenme los que saben hacer matemáticas, tenía como 14 años cuando lo trajeron, a ver, 14, ok. Y para este tiempo han pasado como 69 años que ha estado viviendo debajo de primero de los babilonios y ahora de los persas. ¿Cuántos son 69 y 14? Esa es la edad que él tenía, de 80 a 85 años más o menos. Estamos leyendo nosotros más o menos cuando él tenía esa edad ya, como de 80 a 85 años. Pero también aquí hay algo importante, y por eso les estoy diciendo esto, porque Dios le dijo al profeta Jeremías, como el mismo Daniel dice que él está estudiando. Noten que en el capítulo 9, él en el versículo 1 y 2 dice: corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes. En otras versiones dice Xerxes, es lo mismo, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías de la desolación desoladora, dice ahí, ¿no? Él está tratando de entender la profecía que Dios le había dado al profeta Jeremías acerca de que Dios le dijo que por 70 años el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio, y ya han pasado 69 años, ¿ok? 69 años, y Daniel está leyendo el pasaje que dice: a los 70 años el pueblo va a regresar de la cautividad, y él se pone a orar porque sabe, bueno, en primer lugar porque no entiende lo que está hablando el pasaje, que es exactamente lo que Dios dice. ¿Qué significado tiene? ¿Es algo simbólico? ¿Es algo real? ¿Es algo literal? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Dios irá a permitir que regresemos los judíos a Jerusalén? ¿O seguiremos en esclavitud? ¿O qué va a ocurrir? Y por eso dice aquí la palabra del Señor, que Él dice en el versículo número 3, noten lo que dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. En este pasaje nosotros tenemos, ¿verdad?, que Daniel quería conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que Daniel nos enseña, ¿cuántos saben que Dios le dio sabiduría para entender su palabra? Las profecías y la revelación y visiones y sueños. A ver, ¿cuántos ya saben eso para ahora? Todos ya lo saben, que Dios le dio esa sabiduría. Pero también hay otra cosa importante que nosotros debemos de notar, que la razón que Dios se la dio es porque Él la buscó. Cada vez que había necesidad de entender la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Daniel se ponía a hacer? ¿Qué es lo primero que se ponía a hacer?
Se pone a orar y se pone a ayunar, como cuando nadie sabía la interpretación del sueño. ¿Qué hizo Daniel? Habló con sus 3 amigos y ¿qué les dijo? Vamos a orar para que Dios nos hable, para que Dios nos muestre, para que nos dio sabiduría. Y he ahí la importancia que nosotros aprendemos de Daniel, de buscar de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Mucha gente nunca comprende o nunca puede entender cuál es la voluntad de Dios, no porque Dios sea malo, pero realmente porque no buscan de Dios. Si una persona realmente no entiende la voluntad de Dios, la verdad es que no la entiende porque no quiere. Porque la palabra del Señor dice, ¿qué es lo que dice? Clama a mí y yo te ignoraré. Amén. No dice eso, dice clama a mí y yo te responderé. La promesa de Dios es clara, que si nosotros clamamos a Dios, Él nos va a nosotros a responder. Y lo vemos aquí en la vida de Daniel, que Dios honró el que Él buscó. Nosotros debemos de buscar a Dios si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Y Daniel claramente es un ejemplo. Pero no nomás eso, pero la razón que él se puso a buscar y a orar es porque, aunque no entendía todo el significado, sí entendía que Dios había dicho que si él entendía la palabra de Dios lo suficiente para saber que si él se humillaba, que si él oraba y buscaba, Dios iba a responder. Pero también lo estaba haciendo no solamente para conocer de la voluntad de Dios, pero también porque sabía que se acercaba el año 70. El año 70 que Dios había dicho, 70 años van a estar en esclavitud los judíos, van a estar allá en el destierro, van a ser llevados como esclavos. Y uno de ellos precisamente era Daniel. Y él hace algo importante. Yo creo que esto es algo importante en este pasaje, porque Daniel entiende la voluntad de Dios, entiende lo que Dios va a hacer y por eso está orando. Y por eso él se pone a orar de la manera que ora. Ahora, esta oración es una oración de intercesión. Él está pidiendo a favor del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, los judíos, eran esclavos, estaban en opresión, los habían llevado en cautiverio. Estaban sirviendo como esclavos. Los que se habían salvado estaban sin posesiones, sin tierra. Los habían dispersado por todas partes. El pueblo de Israel no existía realmente, porque había sido llevado cautivo a todas partes. Pero Daniel empieza a orar por el pueblo de Dios, un pueblo que no tenía esperanza. Si ustedes han leído el libro de Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel una visión. Ahora, Daniel y Ezequiel vivieron en el mismo tiempo. Probablemente se conocían porque vivieron en el mismo tiempo. Ezequiel era un sacerdote que ministraba a los que vivían en el cautiverio. Y Dios le da una visión y le muestra el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios se lo muestra como un valle de huesos secos. No solamente huesos, pero huesos secos, sin vida. Y Dios le pregunta, ¿verdad?, que si puede volver a levantarse el pueblo de Dios, que si puede volver. Y Dios le dice al profeta, profetiza sobre los huesos secos, profetiza, ¿verdad? Y ahí nos habla el poder de la palabra de Dios para dar vida a los que reciben la palabra de Dios. Y dice que poco a poco, conforme oyeron la palabra, volvieron a juntarse los huesos, y luego apareció carne, apareció piel, aparecieron órganos, y se levantó y fue un gran ejército. Pero así era la condición del pueblo de Dios, como huesos secos, lo compara la palabra de Dios. Pero en este pasaje nosotros vemos a Daniel entendiendo la condición del pueblo de Dios, que no tenían vida, que estaban desterrados, sin tierra, pero ya estaba la promesa de Dios. Y la promesa de Dios es que el tiempo del oprobio, el tiempo de la persecución iba a durar 70 años. Pero Él hace algo que se llama interceder. Y ahorita vamos a entender lo que significa interceder, sobre todo cuando estamos intercediendo, ¿verdad?, por nuestra familia, ¿verdad? Señor, ¿qué le pasa a mi familia? ¿Por qué todos en nuestra casa nos va mal? ¿Por qué todos fracasamos en los matrimonios? ¿Por qué todos parece que tenemos parece como que hay esta maldición? Ningún matrimonio dura, o todos estamos pobres, o todos estamos necesitados. Señor, o aún interceder por la salvación de personas, ¿verdad? Señor, ¿será posible que esta persona sea salva? ¿Será posible? Bueno, aquí tenemos un modelo
de cómo interceder, de cómo orar, de cómo creerle a Dios para que sus promesas se cumplan. Vamos a estudiarla, versículo número 4. Vamos a entrar en lo que es la oración de intercesión por el profeta Daniel, versículo número 4. La palabra de Dios en el versículo 4 dice así la palabra del Señor: esta fue la oración y la confesión que hice. Note que ora, pero empieza confesando. ¿Qué es lo que él confiesa? Fíjese bien, se parece mucho a la oración de Nehemías capítulo 1. ¿Cuántos han leído Nehemías capítulo 1? ¿Sí lo han leído? Ahora, Nehemías y Daniel se conocían también. Vivían en el mismo lugar, casi como por así decirlo. Ellos se conocieron también. Y en este tiempo, o meses antes, vamos a decirlo, que Nehemías va y le dice al rey: déjame ir, y Esdras regresa también, ¿verdad? Primero fue Esdras y luego después, tiempo después, Nehemías. Antes de que ellos dos salieran, Daniel hizo esta oración. Pero al igual que Daniel, Nehemías ora igual. La oración de Nehemías, si ustedes la quieren estudiar, capítulo 1, se parece mucho o es igual a la oración de Daniel en el capítulo 9, versículo del 4 en adelante. Dice: esta fue la oración y confesión que le hice. Empieza así orando, dice: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedeces sus mandamientos. La primera parte que él empieza, antes de empezar, notemos la actitud de Daniel. Versículo 3 lo describe. La actitud yo quiero resaltar. Dice: ayuné, me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Ahora, nosotros no necesitamos hacer eso, pero entre los judíos era algo muy común que cuando alguien quería demostrar un corazón quebrantado, cuando alguien quería demostrar un corazón arrepentido, literalmente se vestía de cilicio. Y luego, o sea, era un tipo de vestidura, se sentaba sobre cenizas, literalmente cenizas. Y ahí arriba de las cenizas empezaba a orar. Ahora, esto en la cultura de ellos era algo que demostraba quebrantamiento, humildad, humillación. Ahora, nosotros no necesitamos sentarnos ni cenizas, ni vestirnos con una vestidura de, como dice aquí la palabra, de cilicio. Pero lo importante que debemos de entender es que la actitud del corazón de este hombre, en verdad, su corazón estaba quebrantado, su corazón sentía la carga, y por eso dijo: Señor, yo voy a buscarte de todo corazón. Y lo hizo con una actitud correcta. Y número 1, cuando empieza a orar, empieza exaltando a Dios. Empieza declarando la grandeza de Dios. Empieza exaltando a Dios. Eso es lo primero que él hace, exaltando a Dios, y se concentra en eso y habla de la fidelidad de Dios y le dice: Señor Dios grande. Y note, cada palabra es importante, ¿verdad? Porque los judíos, muchos dirían: ¿cómo que Dios es grande? Si Dios es grande, ¿por qué los babilonios nos dominan? No que Dios es grande, pero él creía que Dios es grande, que es terrible o poderoso y que cumple. Y aquí está bien importante: tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. La primera cosa que él hace literalmente en este pasaje de la escritura es que declara la grandeza de Dios, ¿verdad? Casi como el Padre Nuestro. ¿Cuántos han leído la oración que Cristo nos enseñó a orar, el modelo que Cristo nos dejó? ¿Qué es lo primero? ¿Qué dice? ¿Qué más? Y luego: santificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre, magnificado, adorado, exaltado. O sea, yo creo que una buena manera de orar y una buena manera de confesar y una buena manera de acercarnos a Dios es exaltar a Dios. Número 1 es eso, aun cuando estamos intercediendo. Yo creo que cuando estamos orando por otros o estamos queriendo que Dios rompa maldiciones en las generaciones o lo que sea, lo primero es exaltar a Dios y exaltar su fidelidad. Y la segunda cosa que él hace, el versículo 5, es que él confiesa el pecado del pueblo de Israel. Él sabía que Dios no es malo, que ellos estaban como estaban porque ellos habían desobedecido a Dios. La primera cosa es: Señor, perdónanos. Dice el versículo, note, y se parece mucho a Nehemías: yo y mis padres hemos pecado, dijo Nehemías. Y mire lo que dice Daniel. No dice: Señor, nuestros abuelos pecaron, pero él toma
de una manera sacerdotal el pecado de sus antepasados y los confiesa y se hace parte de la confesión. Y dice en el versículo 5: hemos pecado y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Note la oración de intercesión. El que intercede, casi como el sacerdote del Antiguo Testamento, toma el pecado de la gente y se lo ofrece a Dios. Pero al tomarlo, él mismo está tomando el pecado de la gente. Lo mismo está haciendo Daniel. Está tomando el pecado de sus antepasados. Señor, quiero que restaures la nación. Perdónanos. Porque él era judío y se hizo parte de esa confesión. Y reconoce que la causa de la condición del pueblo era por la desobediencia a la ley de Dios. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Versículo 6: el pueblo había desobedecido todos los profetas que Dios les había mandado. Qué terrible cuando Dios nos habla a través de su palabra. Qué terrible cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios y Dios nos habla, ¿verdad?, a través de su palabra, y desobedecemos la palabra de Dios. Dice aquí el versículo número 6: no hemos prestado atención a tus siervos los profetas. No hemos prestado atención a los que nos mandaste que nos hablaran, Dios. Qué terrible de veras cuando una persona es parte de una iglesia, viene a la iglesia, escucha la enseñanza y nunca pone atención. Nunca lo toma para él, ¿verdad? No escucha. Podemos estar aquí escuchando con los oídos, pero no con el corazón. Si nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser no recibe la palabra, el propósito de Dios por el cual nos dio la palabra, nunca se va a cumplir. Y la razón que los judíos, ellos no recibieron la bendición de Dios y estaban en esclavitud, aunque había promesas sobre sus vidas, aunque Dios les había dicho que leche y miel era la tierra donde ellos habitarían por siempre, ahora eran esclavos. Pero Daniel dice: Señor, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Señor, no fue porque no sabíamos, simplemente escogimos desobedecer tu palabra. Y por eso dice en el versículo 7: Señor, no es tu culpa, no es que eres malo, no es que es difícil servirte. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza, dice, en este día. ¿Verdad? Le dice: en este día. Déjame seguir leyendo. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que están lejos, en todos los países por los que nos has dispersado, por haberte sido infieles. Note, Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes, nuestros antepasados, somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero note, pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y eres un Dios perdonador. Él está creyendo que a pesar de que ellos se habían rebelado, habían desobedecido, Señor, yo creo que tú nos perdonas. Yo creo que si te buscamos, tú eres fiel. Y dice versículo 10: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se apartó de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque hemos pecado contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas, dice, en la ley de tu siervo Moisés. Versículo 5, vamos a ver en detalle toda esta oración. Dice versículo 5, dice: hemos pecado, y dice, y hemos hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención. Pero a pesar de todo eso, él reconoce su pecado, pero también se acuerda de la promesa de Dios. Y yo quiero que veamos la promesa de Dios en este momento. ¿Cuál es la promesa de Dios? Abra su Biblia. Acá en la pantalla no está, por alguna razón lo borré. Abra sus Biblias en Levítico capítulo 26, versículo del 39 al 42, por favor. Ya lo tienen, Levítico. En la pantalla no está, pero es Levítico 26 del 39 al 42.
Levítico. Levítico está en el Nuevo Testamento antes de Malaquías, amén. ¿Sí? Ni uno ni otro, ¿verdad? Ni en el Nuevo, bueno, sí está antes de Malaquías, pero Malaquías no está en el Nuevo Testamento. Levítico es uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Ya lo tienen todos? Levítico 26. Dice así la palabra del Señor. Si usted tiene las notas están ahí escrito el versículo. Dice en la página, no me acuerdo qué página es, pero véalo, dice, dice versículo 39, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos. Está hablando, ¿qué les va a pasar a los judíos si no obedecen la palabra de Dios? Note las maldiciones que vienen por la desobediencia a la palabra de Dios. Y los que queden de vosotros caerán en las tierras de nuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerá en ellos. 40. Pero note, Dios dice, si ustedes pecan, yo los voy a repartir por las naciones, a ustedes y a sus hijos. Pero note la promesa de Dios, versículo 40, y por eso Daniel está orando como está orando. Versículo 40 dice, y si confesaren su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación o por su pecado, ¿verdad? Con que prevaricaron o pecaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. 42. Note, ¿qué pasa? Por eso Daniel está orando como está orando. Versículo 42 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. En otras palabras, por eso Daniel está orando como está orando. Señor, tú que eres fiel y que tú guardas el pacto, Señor, perdónanos. Porque él sabía la promesa que por supuesto estaba en Levítico. Y ahí está, bueno, el pasaje estaba ahí, ¿verdad? Pero yo quiero que veamos ahora otro pasaje de la palabra del Señor. Deuteronomio 30, es bien importante esto. Deuteronomio 30, por favor. Deuteronomio 30. Del 1 al 5. Básicamente la misma promesa. Dice, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Noten, los hijos de Israel estaban en la esclavitud porque Dios los había llevado en esclavitud, porque habían sido rebeldes. 2. Y cuando tú y tus hijos, Daniel fue uno de esos hijos que fue llevado cautivo, le obedezcan, dice, y cuando tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará la buena fortuna y se compadecerá de ti, y volverá a reunir de todas las naciones por donde te hayas dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados, y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. Note la bendición del arrepentimiento. ¿Cómo se llama esto? Esta es la bendición del arrepentimiento. Que cuando nosotros hemos fracasado por desobedecer a Dios, pero si nos arrepentimos, la bendición será mayor si nos arrepentimos de corazón verdadero. Y Dios restaurará las cosas que el enemigo nos ha quitado, pero nosotros necesitamos arrepentirnos de corazón para que la maldición sea quitada y la bendición de Dios venga a su vida. Ahora, este es un principio bíblico. Yo quiero que abran sus Biblias, no nomás están en el Antiguo Testamento, pero aún en el Antiguo. El libro de Santiago, por favor. Santiago habla de lo mismo. Miren lo que dice la palabra de Dios, la carta de Santiago que él escribió, capítulo 4, versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. Este es un principio bíblico. El arrepentimiento restaura la bendición y corta la maldición. Restaura la bendición y corta la maldición. Yo creo que es importante esto. Este es un principio bíblico, no nomás en un pasaje, pero en muchos pasajes de la Escritura. Este versículo dice: humíllense delante del Señor y Él ¿qué? A ver, yo lo voy a empezar y ustedes termínenlo, por favor. Humíllense delante del Señor y Él. El arrepentimiento produce bendición. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? Bendición.
La promesa de Dios es que cuando nos arrepentimos, Él nos restaura. Salmo 102, rápidamente para aprovechar el tiempo. Salmo 102, por favor. Quiero enseñarles y que quede grabado este principio en sus corazones. Por eso lo estoy repitiendo en diferentes pasajes de la Escritura. Salmo 102, del versículo 13 al versículo 17. ¿Ya lo tienen? Dice así: te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariño por sus ruinas. Fíjense bien, este es un canto, ¿verdad?, que ellos cantaron pidiendo restauración de parte del Señor. Dice así: tus siervos sienten cariño por sus ruinas, les mueve la compasión sus escombros. Las naciones temerán el nombre del Señor, todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad, porque el Señor reconstruirá a Sión. Yo creo que Daniel tenía en mente este salmo cuando estaba orando. Y se manifestará en su esplendor, atenderá la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Nuevamente, el que se humilla será exaltado. El que busca a Dios de todo corazón, el Señor restaurará todas las cosas. Daniel nos enseña a nosotros verdaderamente no solamente la importancia del arrepentimiento, pero también nos enseña a nosotros el fruto, la bendición del arrepentimiento, lo que Dios nos da cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos. La promesa de Dios es que si ellos se arrepentían, Dios restauraría todas las bendiciones que ellos habían perdido. Vamos a regresar a Daniel otra vez, por favor. Capítulo 9 estamos, Daniel 9. Ahora vamos a leer el versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Daniel dice: no hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros príncipes y a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Daniel entendía que la desobediencia al mandamiento que un profeta les enseñó, les predicó, produce tres cosas. Vamos a ver cuáles son. Y yo creo que esto no es nada más para los tiempos de Daniel, esto es para nosotros. Estamos hablando de principios de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando qué es lo que Dios, o qué es lo que dice la palabra de Dios que ocurre cuando nosotros desobedecemos. Vamos a suponer que esta persona, vamos a ponerle Armando o Pedro o Juan o cualquiera que sea el nombre, viene el domingo o viene los miércoles o va a la célula, escucha un mensaje sobre lo que sea el mensaje. Por ejemplo, sobre perdonar. Y mientras está escuchando, ni pone atención o se pone atención, no está de acuerdo, no le gusta, se va enojado, se va molesto o simplemente se va indiferente. O sea, la palabra de Dios nunca entró en su corazón, aunque la oyó. Y va a su casa y tiene conflicto ahí en su casa, tiene problema. Lo que esa persona está haciendo, este hombre que no existe, pero que estoy tratando de que lo usemos como un modelo, lo que él está haciendo es que la maldición de Dios, es que la bendición de Dios se vaya y vengan problemas a su vida. ¿Qué cosas? Hay tres cosas que ocurren cuando yo escucho la palabra, cuando se me es predicada en el nombre de Dios y no pongo atención a la palabra de Dios. Tres cosas me ocurren. Número uno, la Biblia habla de que seremos de rostro confundido. En esta versión no dice así, dice así: tú Señor eres justo. Nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día. O en la versión de Reina Valera, que fue la que yo usé para preparar este mensaje, en la nueva versión dice: nosotros somos motivo de vergüenza. Pero en esta versión dice: nosotros tenemos un rostro confundido. Un rostro confundido habla de que es de una persona que, aunque es hija de Dios, no vive ya como hija de Dios. Vive como si fuera una persona separada de parte de Dios, totalmente. Porque se ha apartado de Dios literalmente. Confusión de rostro. Ha perdido el privilegio. Un tiempo los hijos de Dios tenían la tierra prometida, tenían las promesas, tenían la presencia, tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían la adoración, tenían la misma presencia de Dios en sus medios. Y ahora eran esclavos. Eso se llama confusión de rostro, vergüenza. Mira nuestra vergüenza, Dios, que siendo el pueblo escogido, que tú dijiste que éramos luz a las naciones, mira ahora somos objeto de burla,
nos da vergüenza, nos da pena, Dios, que habiéndonos dado tanto, ahora no somos nada. La primera cosa que le pasa a una persona que no pone atención a la palabra del Señor es un rostro o confusión de rostro. Segunda cosa está en el versículo 10 y versículo 11. Dice así: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Toda promesa de parte de Dios, no sé si ustedes lo han notado, pero casi todas las promesas de Dios, todas las promesas que Dios nos da, te voy a bendecir, te voy a prosperar, tienen una condición. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa condición? La obediencia a su palabra. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros desobedecemos? ¿Nos viene la bendición? No, nos viene lo contrario, que es la maldición de parte de Dios. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 28 tenemos ahí las dos caras de la obediencia y de la desobediencia. La obediencia habla de que seremos fructíferos, habla de que seremos sanos, habla de que seremos multiplicados, que nos irá bien, etcétera, que nuestros graneros rebosarán, que tendremos en abundancia, que etcétera, que Dios estará con nosotros, que no seremos cola, seremos cabeza, etcétera, un montón de bendiciones. Pero en el mismo capítulo hay una lista bien grande de todas las maldiciones que vienen por la desobediencia. Y ahí dice Daniel: Señor, ahora me doy cuenta al ver al pueblo que todo lo que tú dijiste que nos iba a ocurrir si desobedecíamos, todas estas maldiciones están sobre nuestra vida, a pesar de que somos el pueblo de Dios. Yo creo que hay personas que son hijos de Dios, pero por su desobediencia a la palabra de Dios están bajo la maldición de la desobediencia, porque han decidido desobedecer. Esta es la segunda cosa que ocurre cuando no escuchamos y no ponemos con atención la palabra de Dios. La primera es, tenemos lo que se dice ahí, la vergüenza nuestra, la confusión de rostro. En segundo lugar, las maldiciones de la desobediencia vienen a nuestra vida. Y en tercer lugar, Dios se convierte en nuestro enemigo. Qué terrible es eso. Eso es algo bien terrible. Cuando nosotros escogemos desobedecer la palabra de Dios, Dios deja de ser nuestro amigo y se convierte en nuestro enemigo. Dice la palabra del Señor: tú has cumplido. Tú has cumplido. No fue Darío, no fue Nabucodonosor, no fueron los reyes paganos. Fuiste tú detrás de todos ellos. Tú, Señor, tú has cumplido. Fue Dios. Por eso a veces la gente desobedece a Dios, le va mal y está bajo la maldición. Y luego dice: Señor, ayúdame. Dios no le puede ayudar. Dios se ha convertido en su enemigo. Y la única forma para cambiar la maldición a bendición es a través del arrepentimiento. Es la única cosa que restaura nuestra posición delante de Dios. Por eso dice el versículo 12: tú has cumplido las advertencias que nos hiciste. O sea, Señor, tú estabas en serio. A nosotros, a nuestros gobernantes, has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió en Jerusalén. Y fue Dios el que lo trajo. Fue Dios el que lo hizo. Por eso es importante de veras que nosotros tengamos temor a Dios, de veras. Porque a veces tenemos un concepto de Dios un poco equivocado. Hay gente que dice: oh, temor a Dios es respeto. No, no es respeto. Uno le tiene respeto al papá, le tiene respeto a la policía, le tiene respeto a las autoridades, al mayordomo, a los padres, a los ancianos. A Dios le tenemos un temor. La Biblia dice: ten temor a Dios. Ten temor a Dios. Y el temor a Dios es bien sencillo. Es estar consciente que en todo tiempo Dios sabe lo que estamos haciendo. Y dos cosas va a hacer con eso. Uno, todo lo que hacemos oculto dice que se va a publicar desde las azoteas. No hay nada oculto que no haya ser manifestado. Eso es lo primero. Yo tengo que vivir con eso en mi mente. Aunque me esconda, tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Y Dios se va a encargar de que salga a la luz. Eso no es cosa de que el pastor o el líder sepa.
No nos preocupemos por eso. Por eso la Biblia dice, no tengan temor al que no puede matar al alma, ten temor a Dios, que puede mandar tu alma al infierno. O sea, así dice Jesús mismo, son las palabras de Cristo. Eso es el temor a Dios. Número uno, saber que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y número dos, no hay nada, aún de toda palabra ociosa, Dios nos pedirá cuentas. El temor a Dios es vivir con esas dos cosas siempre en la mente. Dios va a sacar toda la luz, y aún hasta de aquella palabra ociosa Dios me va a demandar en el día del juicio. Tener temor a Dios es más que tenerle respeto, es tenerle temor a Dios, porque Él, dice la palabra del Señor, puede mandar nuestra alma al infierno. Ahora, nosotros, no es que Dios nos mande al infierno, pero si nosotros escogemos desobedecer la palabra del Señor, nosotros escogemos ir al infierno. El infierno no fue preparado para nosotros, como Jesús también nos enseñó. Él dijo que el infierno fue preparado para los demonios, para Satanás y sus ángeles, pero el infierno es el lugar para los que escogen vivir bajo la maldición de Dios. Pero y es importante que les hable esto y lo estudiemos, porque aquí está en la palabra de Dios. No lo podemos borrar, no lo podemos decir, hay que brincarnos al otro pasaje, porque seríamos falsos, ¿verdad? Maestros o falsos discípulos. Pero es importante de veras que tengamos temor a Dios. Es bien importante eso, que tengamos temor a Dios. Una de las cosas más importantes. Dios es un Dios poderoso. Confusión de rostro, fueron llevados cautivos a naciones paganas. Todas las maldiciones que Dios dijo se cumplieron. Y por último, ¿verdad? Ellos tuvieron la maldición de Dios. Pero en el versículo 3, del versículo 8 al 14, ahora vamos a ver algunos de los frutos de esta, déjeme hacerlo un poco más rápido, ¿okay? Desobediencia. Versículo, leímos, vamos a leer hasta el 14 para ya irnos al 15. Dice: Señor y Dios, todo esto desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestro pecado, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y las has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Daniel está confesando su pecado. Note que él no dice: Señor, es que tuvimos malas influencias. Señor, es que el ambiente donde crecimos era malo. Señor, por si acaso te ofendí, pues perdóname. Señor, por si acaso hice algo. No, él dice, noten, él pone todo en la mesa y dice: Señor, ¿qué puedo esconder? Te hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, nos has castigado, como quiera seguimos en nuestra rebeldía. Nos vinieron estos juicios, no nos arrepentimos. Nos mandaste más y no nos arrepentimos. Todas las maldiciones se cumplieron y no nos arrepentimos, Señor. Y no, ¿para qué me escondo, Dios? Cuando uno en verdad quiere ser restaurado por Dios, uno tiene que abrir totalmente su corazón y no dejar nada, literalmente. Señor, tú sabes todas las cosas. Por eso es importante cuando nosotros venimos a los retiros, una de las partes importantes se llama el arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento, yo sé que todos vinieron como a las 3 de la tarde en el retiro, más o menos antiguamente lo teníamos, cuando la mayoría de ustedes vino, y ahí a veces usábamos pasajes como el hijo pródigo u otros, pero ahí el enfoque es: yo necesito que me duela la condición de mi vida delante de Dios, porque si no me arrepiento, entonces quiere decir que no soy discípulo de Cristo, que en verdad no he experimentado un nuevo nacimiento. Ahora, ellos se rebelaron en contra de Dios, a pesar de todas las bendiciones de Dios. Daniel lo reconoce. Muchas veces la gente dice: no, es que si yo tuviera la bendición de Dios, yo no me apartaría de Dios. Pero notas que a veces, aún con la bendición de Dios, aunque Dios es bueno y nos ayuda y nos bendice, aún así dice: Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a Egipto de tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Señor, casi como si dijéramos: Señor, me sacaste de las drogas, me sacaste del pecado, me sacaste de la idolatría, o me sacaste ¿de qué nos sacó Dios? Pongámosle ahí nuestro nombre, cualquiera de nosotros, de dónde nos sacó Dios. A pesar de eso, de todo eso, no te hemos obedecido, Dios. No es porque tú has sido malo, Dios, no es culpa tuya. Como mucha gente ora: Señor, es que tú has sido malo, es que tú no me bendices. Él dice: Señor, mira, no es culpa tuya. Nosotros hemos escogido desobedecerte. Por eso se humilla y pide a Dios y le dice: Señor, perdóname, perdónanos.
Dice el versículo 16: aparta tu ira. Daniel reconocía que la condición en la cual vivían era porque la ira de Dios estaba sobre el pueblo de Dios. Por eso Hebreos dice: dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque cuando nosotros escogemos desobedecer a Dios, la ira de Dios puede venir sobre nosotros. Por eso le dice, le ruega: aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu nombre es santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son el objeto de burla de todos cuantos nos rodean. A pesar de que está pidiéndole a Dios que lo restaure al pueblo, note que apela a la misericordia de Dios. Señor, tú eres justo, tú eres misericordioso. Dice, como corresponde a tus actos de justicia, Señor, de misericordia. Y luego él apela y le dice: Señor, ¿qué dirán a los que les hemos testificado de tu nombre? ¿Qué dirán las naciones que servimos a un Dios que no es fuerte? Hazlo por ti, Dios, ya no por nosotros. Hazlo por ti, es lo que está diciendo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Versículo 17, continúa Daniel orando. Esta es una oración poderosa. Versículo 17 al 19 dice: y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y las súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario, que ha quedado desolado. Presta oídos, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y yo me imagino, mientras que él estaba orando, yo me lo imagino de veras con lágrimas en los ojos. Yo me lo imagino tirado en el suelo llorando delante de Dios. Su cuerpo probablemente cubierto de sudor en agonía. Está intercediendo. No está diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Ahora sí ya a comer, ¿verdad? O ahora sí vámonos a trabajar porque ya hice mi devocional. O Señor, la sangre de Cristo, ya hice mi devocional, vamos a trabajar. Nomás digo la sangre de Cristo. O algunos, bueno, yo más espiritual: Señor, santo, una, santo, dos, santo. Ok, Señor, ahora sí ya me encomendé a ti. No, este es un hombre que está en serio orando, de veras. Está gimiendo, yo me lo imagino de veras cuando leo las palabras y leo la intensidad de sus palabras. Por eso Dios oyó. O sea, muchas veces nosotros, nuestras oraciones son oraciones demasiado sencillas. No que siempre vamos a estar así. Hay tiempo para todo, hay tiempo para celebrar a Dios de gozo, alegría. Pero cuando estamos intercediendo, cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios levante, para que Dios devuelva su favor, aquí vemos un modelo claro de lo que es un hombre que verdaderamente sabía tocar el trono de Dios, que sabía realmente cómo acercarse a Dios con todo el corazón. Le pide al Señor tres cosas aquí. La primera cosa, en el versículo 17, le dice: Señor, levanta tu santuario otra vez, Dios. Primero, Señor, restaura tu presencia. Y yo creo que eso es bien importante. Cuando una persona está muerta espiritualmente, lo primero que se necesita restaurar es la presencia de Dios en esa vida, en esa familia. Señor, yo quiero que mi familia, mis padres, mis hermanos, Señor, que no te sirven. Mire lo que dice el versículo 17. Y ahora, Dios, Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz sonar tu nombre y mira con amor a tu santuario, al templo se refiere, que ha quedado desolado. Restaura el templo, Dios. Que se levanten otra vez los muros. Y Dios mandó a Esdras en respuesta a la oración de Daniel.
Y yo creo que la primera cosa cuando hay una verdadera restauración es la presencia de Dios. Es lo primero que se restaura, es el corazón. Es lo primero. Y un corazón no nomás emocionado, pero que el santuario donde Dios mora, donde Dios está, es restaurado. Lo primero es eso, que la presencia de Dios se restaure en nuestros corazones. Eso es lo primero que está Él clamando: Señor, queremos que sea restaurado. Si usted está orando por alguien para que Dios lo salve, lo primero, Señor, toca su corazón, Dios, que experimente ahí donde está, aunque esté en pecado, pero hazle sentir tu presencia para que se pueda arrepentir, Dios. Él está intercediendo por otros. Está intercediendo por el valle de huesos secos que el profeta Ezequiel había visto. Señor, restaura tu templo, restaura tu presencia, restaura tu gloria en tu pueblo, Dios. La segunda cosa que el profeta le está pidiendo, o Daniel le está pidiendo, es: ten compasión. Mira la condición del pueblo. Presta oídos, versículo 18: Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación. Mira mi condición, Dios, y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, Señor. No es que me lo merezca o lo merezcamos, pero yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Señor, por tu misericordia, mira a mis padres, mira a mis hermanos, mira, Señor, mi hijo que no quiere nada de ti, Dios. Mira cómo está atado de vicios. Está orando, está intercediendo. Mira la persona que le ha hablado en el trabajo, Dios. Mira mi célula, mira mi familia, mira mi ciudad. Cómo está llena de maldad, cómo hay destrucción, Dios. Yo sé que no merecemos tu favor, Dios, pero tú eres un Dios misericordioso. Jeremías decía que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Grande es su fidelidad, grande es su misericordia. Y yo imagino aquí en el versículo 19, con lágrimas en los ojos, empieza a levantar la voz y a gritar: Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos, actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre, no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Señor, somos tu pueblo. Nosotros somos el pueblo de Israel, el pueblo que tú escogiste de entre las naciones. Hiciste un pacto con Abraham y le dijiste que nos ibas a formar. Tú nos escogiste, Dios, como pueblo especial. Somos el pueblo que tú escogiste para llevar tu conocimiento, la luz a las naciones, Dios. Restáuranos. Señor, restaura mi familia, mis hermanos, mi amigo, lo que sea. Señor, para que te alabe, para que te glorifique, para que tu reino sea engrandecido aquí en la tierra. Tremenda oración. Esto que hemos visto se llama intercesión. Esto que hemos visto se llama pedir perdón por el pecado. Esto que hemos leído es la oración, una de las oraciones más tremendas de toda la Biblia. Ustedes saben, en la Biblia hay varias oraciones tremendas. Por supuesto, una de las que más me gusta es la del capítulo 17 de Juan, cuando Cristo ora por nosotros. Pero también la de Pablo cuando ora por los de Éfeso. Yo doblo mis rodillas ante el Dios Todopoderoso y pido por ustedes, para que Cristo sea formado en ustedes. Y Cristo ora por nosotros, no solamente por estos, sus 12 discípulos, pero los que han de creer por la palabra de estos. Oró por nosotros. Nosotros vemos oraciones así poderosas e intercesoras. La de Abraham: Señor, si hubiera 50 justos, ¿no detendrías tu juicio? Nosotros lo vemos también, aún no solamente con Abraham, pero aún con Moisés. Dios está dispuesto a destruir el pueblo. Hazte un lado, Moisés. Voy a destruir a estos y yo voy a levantar otro pueblo de otra gente mejor que esta. Y Moisés le dice: no, Señor, no los destruyas. Es más, Señor, no los destruyas. Bórrame del libro de la vida a mí, si es necesario, pero no destruyas a tu pueblo por amor a tu nombre. O sea, oraciones de intercesión
Son oraciones serias realmente, en las que estamos arriesgando para creerle que Dios es un Dios que restaura. A veces nosotros necesitamos aprender a orar en serio si queremos ver resultados en la vida de la gente que estamos intercediendo. A veces hacemos oraciones muy sencillas, ¿no? Señor, bendice a mi familia, bendice a mi papá, a mi mamá. Amén. Ok, ya terminé, ya me voy a empezar mi día. Pero en tiempos de crisis aprendemos a orar como oraron todos estos hombres, que verdaderamente se tomaron del trono de Dios como Jacob y dijeron: Señor, no te suelto hasta que tú nos bendigas. Un año después, el rey de Persia, Media y Persia, le dijo a Esdras: Esdras, tómate un grupo y a levantar Jerusalén. Y después, tiempo después, Nehemías va y restaura los muros también. Nosotros vemos que Dios escucha la oración cuando tomamos en serio lo que es la intercesión. Vamos a dar una pequeña conclusión. No voy a terminar el capítulo, porque como les digo, la próxima vez vamos a estudiar sobre las 70 semanas. Pero vamos a ver algo nomás para una conclusión pequeña. Versículo 20 dice: yo seguí hablando y orando al Señor mi Dios. O sea, lo que tenemos es un resumen. No sabemos cuánto tiempo oró, pero estuvo orando ahí. Y dice: le confesé el pecado de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Ahora se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Este sacrificio era cuando el pueblo venía a hacer las oraciones. ¿Se recuerdan del cojo en la Hermosa? Que en la hora de la oración venían a orar al templo Pedro y Juan. Bueno, está hablando de la misma exactamente. Eran las 3 de la tarde. So, como a las 3 de la tarde estaba él orando, se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Fíjense, aunque ya no había templo, él seguía recordando que a esa hora, a las 3 de la tarde, era la hora de la oración, la hora de levantar clamor delante de Dios. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, ¿me acuerdan del ángel que se le había aparecido antes? A quien había visto en mi visión anterior, vino apresuradamente, hasta con mucho esfuerzo y mucho, dice en esta versión, dice a raudo vuelo vino a verme. O sea, de una manera así fuerte vino sobre él, apresurado, como con mucho esfuerzo, como que venía trabajando mucho. Ese es el sentir de las palabras. Y me hizo la siguiente declaración. Le empieza, note la respuesta de Dios. Dios manda a su ángel a responderle. Y yo creo en el ministerio de los ángeles, que Dios manda ángeles a hablarnos. Manda su palabra, su Espíritu Santo, sobre todo hoy en el Nuevo Testamento. Mayormente es el Espíritu que nos habla a nosotros. Él es nuestro ayudador, al que tenemos a un lado. Y cuando no sabemos qué hacer, mayormente es el Espíritu Santo el que nos habla a nosotros. Aunque todavía el ministerio de los ángeles está vigente. Y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Qué tremendo. ¿A cuántos les gustaría escuchar esto de parte de Dios? He venido a decirte para que entiendas todo con claridad, porque tu familia no puede, o qué es lo que detiene para que acepte a Cristo. Oh, Señor, quiero saber qué es lo que detiene a mi familia. Yo quiero saber por qué mi hijo no se compromete, o mi hija, o yo quiero saber. Dios escucha la oración. Fíjese en lo que es el versículo 23. Note la oración, la actitud de Dios cuando nos humillamos, como lo hizo Daniel. O sea, si Daniel se hubiera humillado: oh Señor, tú sabes que todos somos malos, de vez en cuando la regamos y por sitio ofendidos, Dios ni se hubiera molestado, ni siquiera lo hubiera. Es más, Dios le hubiera dicho: no me voy a molestar en escuchar esas tonterías que este hombre está aquí hablando. Más o menos así habla Dios cuando alguien ora así. Así que no oremos así, porque si no Dios va a decir eso de nosotros. Ok. Bueno, esa es la versión en la versión mexicana, yo creo. Es una palabra mexicana. Ojalá que en Guatemala no se oiga tan feo la palabra esa, ¿eh? A veces uno piensa que no es una palabra mala, pero en otros países a lo mejor es algo más malo. Bueno, vamos a lo nuestro. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Note cómo Dios ve cuando verdad nos humillamos delante de Él. Qué tremendo. Dios dice: Dios habita en la altura y la santidad. Isaías nos revela eso, capítulo 57. Habita en la altura y la santidad. ¿Y dónde más? Dios habita en 3 lugares: en la altura, en la santidad y con el quebrantado de corazón.
Es lo que dice capítulo 57 de Isaías, con el quebrantado de corazón. Por eso le dice: he venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Y luego, esto es lo que vamos a estudiar después: las 70 semanas del libro de Daniel. No tengo tiempo básicamente para estudiarlo, pero yo quiero que veamos. Dios inmediatamente respondió a la oración de Daniel. Y no es lo que dice Isaías 65:24 cuando nos humillamos. ¿Qué dice? Y antes que clamen, noten acá en la pantalla, ¿qué dice? Y antes que clamen responderé, mientras aún hablaban yo habré oído. Pero noten la actitud de Daniel. También este versículo en la palabra del Señor, en el Salmo 32 versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, que era la actitud que tenía Daniel. Y dice: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela, o medita lo que acabas de leer. Es lo que significa la palabra sela. Haz una pausa y ponte a meditar lo que acabas de leer. Salmo 32:5. Las palabras del ángel claramente eran la respuesta de Dios. Dios lo había mandado para que entendiera, porque él se había propuesto buscar sabiduría de parte de Dios, la revelación de parte de Dios. Desde el primer momento en que se propuso y empezó a orar y se humilló y buscó de Dios, Dios escuchó. La siguiente semana, ya para terminar, vamos a empezar a estudiar profecía otra vez. Hicimos una pausa para estudiar sobre el arrepentimiento, la intercesión, la confesión del pecado, cómo es la actitud correcta cuando confesamos el pecado. Pero ahora yo quiero que vean, en la semana que entra vamos a empezar a regresarnos a la profecía y vamos a estudiar cuándo o qué significan las 70 semanas. Las 70 semanas, como una manera de introducirlo, representan 70 periodos de años. Cada semana representa 7 años, o cada semana es un año. O sea, estamos hablando de un periodo de 490 años. Ok, todo eso me toma más que 15 o 20 minutos. O la semana que entra vamos a hablar de eso, las 70 semanas, cómo ya se han cumplido 69 semanas y solo falta que se cumpla la última semana. ¿Y qué va a pasar en la última semana? ¿Qué es lo que va a hacer que inicie la última semana de Daniel? Eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que entra tenemos graduación, pero la que sigue después, cuando regresemos a Daniel, vamos a estar otra vez volviendo sobre profecía, hablar sobre cómo los judíos restauraron el templo, porque de eso se trata, la restauración de la ciudad, del templo, de los sacrificios, y luego cómo los judíos fueron destruidos totalmente, 69 semanas, y luego la última semana está por cumplirse de las 70 semanas de Daniel. Ok, eso se los dejo para la próxima reunión, en la misma hora, en el mismo canal. No se lo pierdan, y no hay comerciales, ok, sin comerciales, sin interrupciones. Sobre todo para los de Esperia que nos ven por el internet, sin comercial, aunque sea hay un comercial que se ve abajo a veces cuando lo están viendo. Pero vamos a orar en esta tarde. Yo les invito a que, de veras, si hemos entendido, hay dos cosas acá en este pasaje. Hay dos cosas que yo les quiero decir. También a los que están ahí en Esperia, o donde quiera que estén viendo este video, porque sé que gente de muchas partes lo ve. Pero hay dos cosas de este pasaje que nosotros debemos de entender bien claro. Pónganse de pie junto conmigo, ¿verdad? Vamos a orar todos, por favor. Por favor, Juan, si puedes ayudarnos con el piano mientras. Hay dos cosas, déjenme las digo. Número uno, el que se humilla, Santiago 4:10, ¿qué dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. La humillación, la confesión, el arrepentimiento cortan la maldición. La desobediencia produce maldición, pero el verdadero arrepentimiento corta la maldición. Y la promesa de Dios es que si nos arrepentimos de todo corazón, la bendición posterior será mayor que la anterior que teníamos. Esa es la promesa de Dios. En segundo lugar, en esta historia aprendemos cómo orar correctamente por la salvación, por la bendición de otros, o sea, intercesión. Vamos a orar primero para que Dios nos dé un corazón como el de Daniel. Yo quiero decirle a Dios, de veras, Señor, dame un corazón como el de Daniel. Vamos a decirle todos, amén. Vamos a decir, digámosle, Señor, en esta tarde. En primer lugar, te damos a ti gracias por tu palabra en esta tarde, Señor.
Hemos estado aquí ya por una hora hablando de tu palabra, Dios. Hemos estado viendo versículo por versículo, pasaje por pasaje, y hemos tratado de entender, Señor, lo que aquí se habla, lo que aquí se dice, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder, Señor, poner en práctica lo que tú, Señor, nos has enseñado en tu palabra en este día, Padre. Oh, sí, bendito Dios. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia en este lugar, Señor. Hoy queremos humillar nuestro corazón. Queremos humillar nuestro rostro, Señor. Queremos entender tu propósito, Santo Dios. Queremos saber, conocer de ti, Señor. Enséñanos, Padre, a contar nuestros días de tal manera, Señor, que traigamos sabiduría a nuestros días y a nuestros años, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, a entender tu voluntad, Señor santo y bendito. Hoy nosotros, Señor, nos humillamos con todo nuestro corazón y pedimos que nos bendigas. Pedimos que restaures tu propósito en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos des tu bendición y que se cumpla tu propósito de este mensaje en esta tarde. Digámosle al Señor, danos un corazón abierto a tu palabra. Digámoselo: yo quiero escuchar tu palabra, Señor, y quiero obedecerla, Dios. Yo no quiero que vengan sobre mi vida, Señor, la maldición de la desobediencia, la maldición de olvidar tu palabra, Dios. No queremos ser como el pueblo de Israel, que oyó y se olvidó de su ley, que oyó y se olvidó de tus mandamientos. Pero queremos ser como Daniel, que entendió que la bendición viene por la humillación y por la obediencia a tu palabra, Dios. Enséñanos, Dios. Enséñanos, Señor, a honrarte, Padre, a darte la honra y la gloria. Gracias, Señor Santo. Gracias, Dios eterno, Dios maravilloso. Hoy te amamos, hoy te bendecimos, Señor. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria, Señor. Aleluya. Santo Dios, santo Señor, te bendecimos, Santo Dios. A ti sea la gloria sobre todas las cosas, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te bendecimos. Te glorificamos, te damos a ti la gloria, la alabanza. Vamos a darle la honra y la gloria. Dígale: Señor, en esta tarde te humillamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Dios. Vamos a decirle